Mi cuñada le regala un kit de ADN a mi hijo para destruir mi matrimonio, pero el karma arruina el plan. Me llamo Daniel, tengo 37 años y llevo 12 años casado con Sofía, el amor de mi vida. Es inteligente, hermosa, cariñosa y totalmente entregada a nuestra familia. Juntos tenemos un hijo, Mateo, de 10 años. Es un niño bueno, curioso, muy parecido a mí de pequeño. Ojos marrones, sonrisa tranquila, voz suave. Sofía y yo hemos pasado por mucho. Deudas, un aborto espontáneo, la muerte de su madre. Pero siempre salimos adelante. Incluso después de peleas fuertes, siempre volvíamos a abrazarnos, porque éramos una familia. O al menos, eso creía yo. Mariana, la hermana menor de Sofía. 28 años. Atractiva, llamativa y, como ella misma dice, demasiado libre para ser la esposa de alguien. Nunca me llevé bien con ella. Siempre me pareció egoísta, arrogante y superficial. Pero Sofía la adoraba, pasara lo que pasara. Mariana iba y venía, a veces con nuevos novios, a veces con ideas locas de negocios, y otras simplemente para superar un drama. Y cada vez que llegaba, era como si una tormenta entrara en nuestra casa. Coqueteaba abiertamente, lanzaba indirectas venenosas y siempre lo disfrazaba con «Ay, relájate». Solo bromeaba. Pero esta vez vino con un objetivo muy específico. Lo dijo con una sonrisa inocente. Era el cumpleaños número 10 de Mateo. Organizamos algo íntimo. Nuestros padres, algunos amigos cercanos y, por supuesto, Mariana. En medio de la fiesta, entre risas y juegos, Mariana sacó una caja con un lazo brillante. «Es para Mateo», anunció. «Algo educativo. Y muy divertido. Era un kit de prueba de ADN. Está de moda», dijo. «Lo mandas por correo y te dice de dónde vienes, tus raíces, tu árbol genealógico y todo eso». Todos rieron. Yo fruncí el ceño, pero no dije nada para no arruinar el ambiente. Sofía dijo que era un gesto tierno. Y Mateo, claro, estaba emocionado. Pasaron un par de semanas. Casi nos habíamos olvidado del kit. Entonces llegaron los resultados. Mateo estaba emocionado, que si tenía sangre indígena, un poco africana, incluso un porcentaje escandinavo. Pero en ese mismo reporte había un apartado que Mariana vio primero. Probabilidad de paternidad, 0%. Yo no era el padre. Mariana no vino a decírmelo directamente. Se lo mostró a Sofía, y lo hizo de la manera más venenosa posible. Yo no quería meterme, pero mereces saber la verdad. Perdóname, Sofía, no podía quedarme callada. Sofía se encerró en la habitación. No habló conmigo en toda la noche. Yo no entendía nada, hasta que vi la hoja impresa sobre la mesa de la cocina. Y fue entonces cuando lo supe. Esto era una guerra. A pesar del impacto, algo me decía que esto no era real. Yo sabía que Mateo era mi hijo. Lo vi nacer, di sus primeros pasos con él, escuché sus primeras palabras, y lo vi sonreír con mi misma sonrisa. Él era mío. Así que comencé a investigar. Fechas, datos, laboratorio, nombres, y lo que descubrí lo cambió todo. Actualización 1. Siempre pensé que las peores traiciones venían de enemigos, que el dolor verdadero lo provocaban los extraños, pero jamás imaginé que la mayor puñalada en mi vida vendría desde dentro de mi familia, desde alguien que compartía la misma sangre que mi esposa, desde mi cuñada. Después de aquella fiesta de cumpleaños para Mateo, las cosas parecían normales, o al menos todo lo normal que puede ser la vida con un niño de 10 años, una esposa que trabaja largas horas como profesora, y una rutina que a veces parece que se repite como un disco rayado. Aún así, yo era feliz. Disfrutaba los momentos pequeños, ver películas en el sofá los viernes, llevar a Mateo al parque, preparar el desayuno los domingos mientras Sofía dormía un poco más. Teníamos un hogar, teníamos estabilidad, amor. Pero algo empezó a cambiar. Primero fueron los silencios de Sofía, las miradas largas hacia la nada, las respuestas cortas, casi mecánicas. Yo intentaba preguntarle si todo iba bien, si le pasaba algo en el trabajo, si se sentía enferma, pero siempre me decía lo mismo. Estoy cansada. Y aunque sabía que el estrés la afectaba, había algo más, algo que no quería decirme. La noche en que lo descubrí todo, la recuerdo como si hubiera ocurrido hace solo minutos. Yo regresaba del trabajo más temprano de lo habitual. Había cerrado un contrato importante y quería celebrarlo en casa con mi esposa y mi hijo. Compré su vino favorito, pastas, algo de postre. Soñaba con una noche tranquila, de risas y charlas en la cocina. Pero al entrar, el silencio fue lo primero que me golpeó. Ni música, ni televisión. Solo el leve murmullo de voces desde la habitación. Me acerqué, sin hacer ruido, y entonces escuché el nombre que congeló mi alma. Mateo. La voz de Mariana. Reconocible, aguda, siempre un poco demasiado fuerte. ¿Vas a seguir fingiendo que no lo viste?, decía. El resultado está ahí. ¿Qué más necesitas? Ese niño no es hijo de Daniel. Sofía respondió con una voz temblorosa, rota. Pero, ¿cómo puede ser? Mariana, yo no... ¿Tú no qué?, interrumpió ella. ¿No lo engañaste? ¿Estás segura?
Porque tu ADN no miente, Sofía. El test fue claro. Sentí como si alguien me hubiera vaciado un balde de agua helada sobre el pecho. Me quedé paralizado. No por la acusación, sino por la manera en que fue lanzada. Fría, directa, sin compasión. No entré en la habitación. No grité, no confronté. Me di la vuelta, bajé las escaleras lentamente y salí de la casa. Caminé por las calles sin rumbo por más de una hora, sin sentir el viento, sin escuchar el ruido de los autos. Mi mente estaba llena de preguntas. ¿Cómo podía Sofía dudar de mí? ¿Cómo podía Mariana hacer algo así? Cuando regresé, Sofía estaba en la cocina, sola, con los ojos rojos. El test estaba sobre la mesa, junto a una hoja impresa que decía probabilidad de paternidad, 0%. Era como una sentencia de muerte. Sofía, dije con voz firme pero tranquila, ¿de dónde sacaron esto? Ella no respondió. Solo bajó la cabeza, temblando. ¿Dónde hiciste el test? ¿Qué laboratorio? ¿Y quién lo envió? Entonces lo entendí. Ella no sabía nada. Mariana había mandado el test. Ella se encargó de todo. Ella lo activó, lo registró, lo manipuló. ¿Y si había cambiado las muestras? ¿Y si era falso? Pero el daño ya estaba hecho. Aunque Sofía quisiera creerme, aunque una parte de ella supiera que algo no cuadraba, la semilla de la duda ya estaba plantada. Y esa semilla es como un veneno. Silencioso, lento, pero mortal. Los días siguientes fueron una tortura. Mateo no entendía por qué ya no dormíamos juntos. ¿Por qué mamá lloraba en silencio? ¿Por qué papá ya no reía con sus chistes? Yo intentaba actuar normal frente a él, pero por dentro me estaba cayendo a pedazos. No solo por la acusación, sino porque sabía que esto no había sido un accidente. Alguien había querido destruirnos, y ese alguien vivía entre nosotros. Entonces tomé una decisión. Fui al mismo laboratorio que había emitido ese resultado. Pedí ver el historial, las muestras, el proceso. Me miraron con extrañeza al principio, pero luego me mostraron los registros. Fue entonces cuando noté algo sospechoso. La muestra de ADN del padre no estaba a mi nombre. Estaba registrada como donante anónimo número 0172. ¿Cómo podía ser? Si Mateo había entregado su muestra junto a la mía, ¿por qué no aparecía mi nombre? A menos que nunca usaron mi muestra. A menos que alguien más lo hiciera por mí. Mariana. Me ardía la sangre. Todo era parte de su plan. Ella había manipulado los resultados para que Sofía creyera que yo la había engañado, que Mateo no era mío. Pero, ¿por qué? ¿Qué ganaba con esto? Tal vez me odiaba, tal vez envidiaba a su hermana, o tal vez algo más oscuro se escondía detrás, una obsesión, una venganza, o incluso un secreto de su pasado. Volví a casa con una mezcla de rabia y determinación. No podía dejar que Mariana ganara. No podía permitir que un niño creciera creyendo que su familia se había destruido por su culpa. Y, sobre todo, no podía permitir que la mujer que amaba viviera en la mentira. Tenía que descubrir toda la verdad, aunque doliera, aunque me dejara cicatrices para siempre. Porque cuando alguien juega con tu familia, con tu hijo, con tu matrimonio, no puedes simplemente quedarte de brazos cruzados. Actualización 2. Las semanas que siguieron fueron una mezcla de caos interno y aparente calma exterior. Mi vida se había convertido en un tablero de ajedrez, y cada movimiento que hacía me acercaba más a la verdad, pero también me alejaba de todo lo que conocía como real. Sofía, mi esposa, parecía haber caído en un abismo de dudas. Su comportamiento era extraño, distante, y aunque trataba de estar presente, su mirada perdida en el vacío me mostraba que algo se había roto en ella. El amor que habíamos compartido ya no era el mismo. Ya no podía mirar a los ojos de Mateo sin sentir la sombra de la duda. Ya no podía abrazarme sin sentir que algo se interponía entre nosotros. Recuerdo perfectamente el día en que ella finalmente me enfrentó. Estaba en mi oficina, revisando unos papeles, cuando escuché el sonido de la puerta abriéndose lentamente. Miré hacia arriba y allí estaba Sofía, con el rostro pálido y los ojos rojos, como si hubiera estado llorando sin parar. «Daniel, tenemos que hablar», dijo con voz quebrada. Me levanté de inmediato. Algo en su tono me decía que esto iba mucho más allá de lo que había imaginado. Mi corazón latía con fuerza. No sabía si estaba preparado para lo que venía. «¿Sobre qué, Sofía?», pregunté con cautela, aunque sabía que no podía evitar lo inevitable. «Sobre todo, sobre el test, sobre Mariana», dijo, tomando aire antes de continuar. «He estado pensando, y sé que hay algo que no me has contado, algo más que nos has ocultado». Mi mente dio un vuelco. El test, la mentira, la traición. Todo lo que había intentado evitar ahora estaba frente a mí. «Sofía, lo que pasó con el test no es lo que parece. Alguien manipuló los resultados, alguien que está cerca de nosotros». Mi voz temblaba, pero tenía que ser claro. No podía dejar que ella siguiera creyendo esa mentira. Ella me miró fijamente, y por un momento no pude leer su expresión. La tensión en el aire era insoportable. Yo quiero creer en ti, Daniel, pero ¿cómo puedo? ¿Cómo puedo creer que no me has estado ocultando algo?», dijo, bajando la mirada hacia sus manos temblorosas. En ese momento, supe que había algo más en su duda. No solo se trataba del test de ADN.
Se trataba de lo que había sucedido entre nosotros. Las conversaciones a medias, los secretos que habíamos mantenido, y los silencios que se acumulaban. Quizás Sofía ya no me veía con los mismos ojos. Quizás ya no confiaba en mí como antes. Me acerqué a ella y tomé sus manos en las mías. Necesitaba que supiera la verdad, aunque la verdad pudiera ser peor que la mentira. Sofía, no me está pasando lo que piensas. Yo te amo. A ti y a Mateo. Todo lo que quiero es salvar a nuestra familia. Pero su mirada vacilante me decía que las palabras no serían suficientes. Había algo que ya no se podía borrar, y eso era la imagen de Mariana, la hermana que, como una sombra, se interponía entre nosotros. Mientras tanto, el tiempo seguía avanzando, y la vida de todos seguía adelante con una aparente normalidad, aunque ya nada era igual. Me tomé una semana entera para analizar cada movimiento que había hecho Mariana. Durante ese tiempo, estuve en contacto con el laboratorio que había procesado la muestra de ADN. Logré obtener un acceso a los registros, algo que parecía completamente ilegal, pero mi frustración y mi deseo de esclarecer las cosas me impulsaban a hacer todo lo posible. Al revisar los detalles del proceso, me di cuenta de algo alarmante. No solo había manipulación en los resultados, sino que Mariana había sido la que había pagado por el kit. Todo había sido planeado por ella. Una trampa premeditada. Lo peor de todo no era el daño que ella había causado. Lo peor era que había manipulado a Sofía, que la había hecho creer en algo que no era cierto. Pero mi sorpresa llegó cuando descubrí algo que ni siquiera yo había anticipado. En el registro del laboratorio había algo que no cuadraba. Una firma que no pertenecía a Mariana, ni a mí, ni a nadie que estuviera relacionado con la prueba de ADN. La firma estaba a nombre de un hombre que yo jamás había oído mencionar. Iván. ¿Iván? ¿Quién era ese hombre? ¿Y por qué Mariana había recurrido a él? Un nombre desconocido se colaba entre la maraña de mentiras que me rodeaba, y esa firma marcaba el comienzo de algo mucho más oscuro de lo que había imaginado. Mariana no solo había actuado por venganza, había estado trabajando con alguien que estaba más involucrado de lo que pensaba. Mis pensamientos seguían dando vueltas cuando regresé a casa esa noche. Sofía ya estaba en la cama, pero no dormía. Estaba mirando al techo, pensativa. Yo sabía que se sentía atrapada entre dos mundos, el amor por su hijo y la duda que la devoraba. ¿Podía confiar en mí? La respuesta ya no era tan clara para ella. Pero entonces, cuando me acosté a su lado y la tomé de la mano, algo en su rostro cambió. Vi cómo se relajaba un poco, cómo dejaba ir parte de esa carga. Quizás aún no lo entendía todo, pero sabía que necesitaba que estuviéramos juntos para enfrentar lo que se venía. A la mañana siguiente, fui a buscar respuestas. No sabía qué era lo que iba a descubrir, pero sabía que sin ellas no habría forma de salvar mi matrimonio, y mucho menos mi familia. Actualización 3. El día en que descubrí la firma de Iván en los registros del laboratorio, todo cambió. No solo se trataba de una manipulación de ADN o una simple venganza de mi cuñada, Mariana. Algo mucho más oscuro se estaba desarrollando en las sombras. Algo que no solo implicaba a Mariana, sino a un desconocido que estaba dispuesto a todo para destruir mi familia. Al principio, me costaba creer que una figura como Iván estuviera involucrada. El nombre no decía nada para mí. No había escuchado hablar de él antes, pero cuando comencé a investigar más a fondo, todo comenzó a encajar. Iván no era solo un amigo cercano de Mariana, era alguien que estaba relacionado con su pasado, alguien que compartía una historia secreta con ella, una historia que estaba más conectada con mi matrimonio de lo que imaginaba. Pasaron varios días antes de que decidiera confrontar a Mariana. Necesitaba respuestas, y no podía esperar más. La tensión en casa era insoportable. Sofía había comenzado a hablar menos, a evitarme. Ya no podíamos tener una conversación normal. Todo lo que decíamos parecía girar alrededor de la misma cuestión. El test de ADN, la verdad sobre Mateo, y lo que Mariana había hecho para destruirlo todo. Cuando finalmente me encontré cara a cara con mi cuñada, fue como si todo el aire se hubiera detenido en ese momento. Mariana no estaba sorprendida. Sabía que algo se estaba gestando. Sabía que yo había descubierto algo. Daniel, sé lo que estás pensando, dijo con una calma inquietante. Pero no tienes idea de lo que realmente está pasando aquí. No me dio tiempo para responder. Ella ya había tomado la delantera en la conversación. Yo no quería hacer esto, no quería que las cosas llegaran tan lejos. Pero después de todo lo que has hecho, después de lo que hiciste con Sofía, no pude quedarme de brazos cruzados. Mis pensamientos se aceleraron. No entendía lo que decía. ¿Qué tenía que ver todo esto con Sofía? ¿Qué estás insinuando?, pregunté, mi voz temblando de ira contenida. No voy a permitir que sigas jugando con mi familia, Mariana. No lo permitiré. Ella sonrió, pero no una sonrisa cálida. Era una sonrisa de superioridad, como si tuviera el control de toda la situación. No lo entiendes, ¿verdad? No sabes por qué hice todo esto. Y es que esto no es solo sobre ti. Ni siquiera se trata de Sofía. Se trata de mí. Se trata de lo que tú me hiciste. Al principio, no supe a qué se refería. ¿Qué había hecho yo? Mariana había estado viviendo bajo el mismo techo que nosotros durante años, pero nunca la había visto como una amenaza. No había razones para pensar que ella guardaba resentimientos hacia mí. Al menos no hasta ese momento.
Sin embargo, sus palabras me dejaron desconcertado. ¿Qué quieres decir con eso?, pregunté, mi mente corriendo a 1000 por hora. Mariana se levantó del sillón, cruzó los brazos y comenzó a caminar hacia la ventana. La luz del atardecer iluminaba su rostro, pero había algo en sus ojos que no lograba identificar. Una mezcla de dolor y rabia contenida. Hace años, tú y Sofía me destrozaron la vida. No fuiste tú solo, Daniel. Fueron todos ustedes. Ella siempre fue la favorita. Siempre fue la que obtuvo lo que quería. Yo siempre estuve a la sombra. Siempre fui la hermana que tenía que mantenerse en segundo plano. Ahora entendía. Todo el resentimiento que había acumulado Mariana durante los años, todo el dolor de sentirse desplazada, finalmente había explotado. Ella no solo quería vengarse de mí, quería destruir todo lo que había construido con Sofía. Quería destruir la imagen de familia perfecta que habíamos creado. Y todo esto lo hiciste por celos, por rencor. ¿Es eso lo que estás diciendo?, le pregunté, casi con incredulidad. Mariana no respondió de inmediato. Parecía estar procesando mis palabras. Finalmente, se giró hacia mí con una mirada decidida. No solo es eso, Daniel. Hay algo más. Iván, ¿sabías que él es la razón por la que todo esto comenzó? Es el que me ayudó a llevar a cabo todo el plan. Es el que está detrás de todo. Esas palabras cayeron sobre mí como una bomba de tiempo. Iván. Un nombre desconocido que de repente tenía una conexión mucho más profunda con todo lo que había estado sucediendo. ¿Iván? ¿Quién es ese tipo?, pregunté, aunque ya sabía que lo que me diría probablemente cambiaría todo lo que pensaba sobre la situación. Mariana suspiró, como si estuviera agotada de cargar con el peso de ese secreto. Iván es alguien con quien compartí mucho tiempo en el pasado. Fue mi novio hace años, antes de que conocieras a Sofía. Cuando él y yo terminamos, él se fue de mi vida. Pero luego, después de todo lo que pasó, él regresó, y me ofreció su ayuda para que tú pagaras por lo que me hiciste. Me dio las herramientas, me dio la dirección, y me ayudó a manipularlo todo. No podía creer lo que estaba escuchando. Iván no solo estaba involucrado en todo esto, sino que había sido la mente maestra detrás del caos que había comenzado con un simple test de ADN. Pero la pregunta seguía siendo la misma. ¿Por qué? ¿Qué quería Iván realmente? No entiendo. ¿Qué quiere Iván de mí? ¿Por qué arriesgar tanto solo para hacerme daño?, le pregunté, sintiendo que la situación se me escapaba de las manos. Mariana me miró fijamente, como si estuviera decidiendo si debía contarme la verdad completa. Iván nunca me olvidó, y quiere que tú pagues por lo que le hiciste, Daniel. Quiere que tú vivas el mismo dolor que yo viví. Quiere que tú pierdas todo lo que amas. Actualización 4. La revelación de que Iván estaba involucrado en todo esto me dejó atónito. De pronto, todo parecía tener un sentido oscuro, retorcido, pero también más claro que nunca. La manipulación del test de ADN, la influencia de Mariana sobre Sofía y la sombra de Iván que acechaba desde las sombras. Ya no se trataba de un simple conflicto de familia, ni de una venganza personal. Se había convertido en algo mucho más peligroso, mucho más grande. Iván no solo estaba buscando destruir mi matrimonio, no solo quería hacerme daño por algo que había sucedido en el pasado. Lo que él realmente quería era el control, la destrucción total de todo lo que había construido. Y su punto de mira no era solo yo, sino todo lo que representaba mi vida, mi familia, mi amor, mi futuro. Pasaron los días, y mientras Sofía seguía atrapada entre sus dudas y el amor que aún sentía por mí, Mariana se mantenía distante, con una sonrisa de satisfacción en su rostro, como si estuviera observando cómo todo se desplomaba a su alrededor. Ella sabía que estaba ganando, sabía que había puesto en marcha una maquinaria imparable. El problema era que no solo Mariana estaba jugando en este juego. Iván, como una figura fantasmagórica, se movía entre las sombras, manipulando a todos sin que nadie lo supiera. Pero ahora, con la verdad sobre él saliendo a la luz, la pieza fundamental en todo esto, me di cuenta de que la única forma de detenerlo era enfrentándolo directamente. No podía quedarme de brazos cruzados, no podía permitir que él ganara. Sabía que lo que Iván quería era más que una simple venganza. Quería dominar nuestras vidas, como un titiritero jugando con hilos invisibles, y si seguía permitiendo que él y Mariana jugaran con mi familia, todo lo que amaba se perdería. Fue entonces cuando decidí que tenía que actuar, aunque fuera a costa de exponer todos los secretos y salir a la luz con todo lo que había estado ocultando. Si quería salvar mi matrimonio, si quería proteger a Sofía y a Mateo, tenía que enfrentar a Iván. De una vez por todas, tenía que poner fin a este juego mortal. Recibí una llamada esa misma noche. No era de Sofía, ni de Mariana, ni siquiera de algún amigo cercano. Era de Iván. Su voz al otro lado de la línea era calmada, como si estuviera disfrutando de mi desconcierto. «Daniel, ¿cómo estás?», dijo con un tono que me heló la sangre. No parecía que estuviera preocupado por mí, sino como si estuviera disfrutando del control que tenía sobre la situación. «Espero que estés preparado para lo que viene. Después de todo, esto es solo el principio». «¿Qué es lo que quieres de mí, Iván?», le pregunté, tratando de mantener la calma, aunque sentía que la rabia me quemaba por dentro. Él rió levemente, un sonido frío que me hizo sentir incómodo.
Lo que quiero, Daniel, es que pagues por lo que hiciste. No solo a Mariana, sino a todos nosotros. Tú y Sofía destruiste mi vida. La destruiste por completo. Así que ahora es hora de que experimentes lo mismo. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. No era solo una cuestión de venganza personal. Iván tenía una necesidad más profunda, más visceral de destruir todo lo que representaba mi vida. Y lo estaba haciendo con frialdad y calculadora precisión. No lo voy a permitir. No voy a dejar que destruyas mi familia, Iván. Le respondí con firmeza. Mi voz ya no temblaba. Estaba preparado para todo lo que viniera, aunque fuera lo peor. Iván hizo una pausa, como si estuviera evaluando mi determinación. Finalmente, habló de nuevo, su tono ahora más oscuro. Veremos si eres capaz de detenerme, Daniel. Pero te advierto, esto va más allá de lo que tú crees. Si quieres salvar lo que queda de tu matrimonio, tendrás que hacer sacrificios. Y esos sacrificios, Daniel, no solo te costarán a ti, sino a las personas que más amas. Colgó la llamada sin decir una palabra más. Me quedé allí, inmóvil, mirando el teléfono. Lo que Iván había dicho me perseguiría por días. Sabía que tenía que actuar, pero también sabía que enfrentarse a él no sería fácil. Si quería proteger a Sofía, si quería salvar mi familia, tendría que entrar en un terreno peligroso, uno que podría costarme mucho más que simplemente perder a Iván. Esa noche no pude dormir. La oscuridad de la habitación me rodeaba, pero la oscuridad de la situación me ahogaba más. Todo lo que había intentado proteger, todo lo que había construido, estaba en peligro. Y la única forma de salvarlo era enfrentando lo peor de lo que jamás imaginé. Iván y la venganza de Mariana. Al día siguiente, tomé una decisión. Tenía que hablar con Sofía. Tenía que decirle la verdad completa, aunque eso significara perderla para siempre. Ya no podía seguir ocultando lo que sabía. Necesitaba que ella entendiera lo que estaba sucediendo, y cómo Mariana e Iván habían manipulado todo, desde el principio. Con el corazón en un puño, me preparé para hablar con ella. Sabía que las palabras que dijera podrían cambiarlo todo, para bien o para mal, pero no había marcha atrás. La verdad tenía que salir, sin importar el precio. Actualización 5. La conversación con Sofía fue una de las más difíciles de mi vida. Me miraba con los ojos llenos de confusión, miedo y una pizca de esperanza. Mientras le contaba todo lo que sabía, la participación de Mariana, las manipulaciones de Iván, incluso mis errores del pasado. Su rostro iba transformándose lentamente. Cada palabra era como una puñalada para ella, pero no se apartó. Me dejó hablar hasta el final. Cuando terminé, el silencio que nos envolvió era tan denso que costaba respirar. Entonces, ¿todo esto fue una trampa? Preguntó con voz quebrada. Mi hermana, ¿ella realmente quiso destruirnos? Asentí, con el corazón en la garganta. Sí, y no solo ella. Iván también. Estaban trabajando juntos. Mariana quería vengarse por el pasado. Iván, por algo mucho más oscuro. Sofía se levantó del sofá, caminó hacia la ventana y miró hacia el jardín donde Mateo jugaba, sin saber nada del caos que nos envolvía. Las lágrimas empezaron a correr por su rostro, pero no se quebró. No esta vez. No puedo seguir con esto, dijo al fin. Pero tampoco puedo dejar que ellos ganen. No después de todo lo que hicieron. Fue en ese momento que supe que ella también estaba lista. Ya no era la Sofía que se dejaba manipular. Era una mujer que iba a luchar por su hijo, por su verdad, por su dignidad. Decidimos enfrentarlos, no con gritos ni venganza, sino con la verdad, con pruebas, con inteligencia. Reunimos todo lo que teníamos, mensajes, audios, grabaciones, y fuimos directamente a la policía. Resultó que Iván tenía más enemigos de los que pensábamos, y muchas cuentas pendientes. Una investigación se abrió. Mariana, al verse acorralada, trató de fingir inocencia, incluso intentó culpar a Iván por todo. Pero el karma ya estaba en camino. La policía descubrió que había falsificado documentos, suplantado identidades y, en un acto desesperado, incluso intentó sobornar a uno de los agentes. Fue arrestada. Iván, al verse expuesto, huyó. Pero no llegó lejos. Fue encontrado semanas después en otro país, con pasaportes falsos y dinero sucio. También fue capturado. El precio de su odio fue alto. Cuando la noticia de su caída llegó a nosotros, Sofía y yo solo nos miramos. No sentimos alegría, ni siquiera alivio inmediato. Solo un vacío silencioso, el eco de todo lo que habíamos perdido por culpa de sus juegos. Sin embargo, con el paso del tiempo, ese vacío comenzó a llenarse. Mateo creció rodeado de amor. Nuestra relación, aunque marcada por cicatrices, comenzó a sanar lentamente. Fuimos a terapia, hablamos, lloramos, reímos, y volvimos a construir desde los escombros. Y aunque nada volvió a ser como antes, lo que teníamos ahora era más fuerte, porque ya no estaba basado en ilusiones, sino en verdad, en dolor superado y en amor real. A veces, cuando pienso en todo lo que pasó, me doy cuenta de que el karma no siempre llega rápido. A veces, parece que se demora, pero cuando finalmente golpea, lo hace con una fuerza implacable. Mariana e Iván pensaron que podían jugar con nuestras vidas,
pero al final el daño que intentaron causarnos se volvió contra ellos, y nosotros, rotos pero vivos, supimos reconstruirnos, porque hay algo que ni el odio más profundo puede destruir, el amor verdadero y la voluntad de seguir adelante.